no conocemos el plan preventivo de seguridad. Siempre decimos lo mismo, parece una redundancia. Pero sería bueno conocer cuál es el plan de seguridad a nivel nacional, a nivel provincial. Sergio Berni. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿No se conoce el plan preventivo de seguridad? No se conoce, nunca lo mostraron, no es que no lo mostraron. Este gobierno no tiene un plan de seguridad, lo único que ha hecho hasta el día de la fecha es anuncios demagógicos en situaciones críticas que lo único que generaron fueron cortinas de humo para distraer la atención de los graves problemas de seguridad que está atravesando no solamente la provincia de Buenos Aires, sino también la ciudad de Buenos Aires a raíz del fracaso del traspaso de la Policía Federal a la Policía Metropolitana. Porque aparte uno dice, en la ciudad de Buenos Aires tenés Policía Federal, Policía de la Ciudad, tenés Prefectura, Gendarmería, porque en las calles se lo ve. O sea, ¿qué cantidad de efectivos? Sí, pero el traspaso que hizo este gobierno de los 20.000 efectivos de la Policía Federal hacia el gobierno de la ciudad fue tan mal hecho y de manera tan poco profesional que ha generado, lejos de una mejora en la seguridad, ha profundizado todos los problemas. Hay mucho malestar en la fuerza. Hay mucho malestar y eso repercute de manera drástica en los resultados y en los índices de criminalidad. Le doy una pregunta de curioso, ¿eh? ¿Cómo se puede escapar de Alberto Samit por la frontera? Bueno, eso es lo que tiene que explicar este gobierno que dijo que venía a blindar las fronteras, este gobierno dijo que había cambiado el paradigma de control de las fronteras. Claramente, si una persona como Alberto Samit, público, conocidísimo, que lo conoce todo el mundo, tuvo la oportunidad de escaparse en una piragua por el Pilcomayo, no me quiero imaginar lo que es el control de ese río, ¿no? Así que me parece que, lejos de vanagloriarse de haberlo encontrado, deberían explicar cómo se fugó. Aparte no encontró la seguridad argentina, no encontró la seguridad de Belice. Lo encontró un turista que estaba paseando y le sacó una foto. La realidad es eso, ¿no? Que le sacaron una foto cuando estaba embarcando en un avión que iba a Belice y a partir de allí lo descubrieron, más allá de todas las cuestiones que quiera justificar este gobierno. Lo concreto es que una persona como Samit se haya ido por la frontera de la manera que se fue, es una alerta roja muy interesante. Es un colador la frontera, es peligrosísimo. Ni hablar. Pensaba como especialista en seguridad, ¿no? Tantas veces que se habla de la pesada herencia, se ha hablado. Lo que va a dejar este gobierno, porque estamos mucho en lo inmediato, y lo inmediato es la crisis económica, recién lo veíamos con un móvil desde un comedor, pero la crisis económica también va a dejar un montón de pobres, y los pobres y los indigentes va a dejar mucha inseguridad que quizás no lo estamos viendo. Esto va a ser una pesada herencia. Sí, no solamente, más que los pobres, la exclusión. Este es un modelo que excluye permanentemente del sistema, porque una persona, su condición de pobre no lo hace necesariamente delincuente. Sí, la exclusión. Cuando el Estado excluye, la exclusión empuja el delito, y por eso son los índices alarmantes que tenemos hoy en la provincia de Buenos Aires, y vuelvo a repetir, en la capital federal, algo que nunca había sucedido. Claro, la búsqueda del atajo, ¿no? Claro, por supuesto, la exclusión es el principal causa de aumento del delito. Claro, no tengo un peso. Aparte no lo decimos nosotros, lo ha reconocido el mismo jefe de la policía bonaerense, que el aumento de la criminalidad en la provincia se debe justamente a los problemas económicos. Pero digo, esto es algo latente, algo que no estamos viendo y que estamos generando en este momento. Sí, lo estamos viendo. Lo que pasa es que este gobierno tiene un blindaje mediático muy importante, enorme, y eso hace que no se visibilicen los problemas. Pero cuando uno recorre la provincia de Buenos Aires y recorre el conurbano bonaerense, más allá del intento de ocultamiento de la información por parte de los medios, los vecinos saben lo que está sucediendo, sufren la inseguridad, son víctimas de la inseguridad y han hasta cambiado los hábitos de vida por los problemas de la seguridad, por sobre todas las cosas del primer y segundo cordón. Claro, porque esos casos no salen en los medios. Los que menos tienen son los que más sufren la inseguridad. Mire, gente que tiene que salir a trabajar y le sacan el mango de todos los días para tomarse el colectivo. Si yo le muestro el mensaje que me mandó ayer una persona que trabaja conmigo, que a las 5 de la mañana fue a tomar el colectivo, le quisieron robar la campera, un buzo normal. Se resistió y casi lo matan entre tres delincuentes a palos.
Si yo le hago escuchar el mensaje de texto, se pone a llorar junto con la víctima. La verdad que lo que pasa todos los días, hoy en el primero y el segundo cordón, los más vulnerables, los trabajadores que salen a las 5 de la mañana, no hay trabajador que en los últimos 9 meses haya tenido un intento de robo. Prácticamente en todos los barrios de trabajadores a las 5 de la mañana, cuando la gente sale a trabajar, es la típica actividad de robo en Piranha, de aquellos, pero para robarle un par de zapatillas, un celular, lo que sea. Y esas son cosas que no se visibilizan, pero que la gente, más allá de que se muestre en la televisión, lo sufren permanentemente. Lo que pasa es que tampoco se puede ocultar permanentemente la realidad. Porque a veces uno dice, ¿pero por qué se oculta esto? No, claramente, mire, claramente... El laburo nuestro es mostrarla. Mire, usted quiere una respuesta, lo va a encontrar en la aprobación del presupuesto de la provincia de Buenos Aires, del último presupuesto que fue en diciembre, no hace más de 3 meses. Cuando usted ve que una provincia como Buenos Aires gasta el doble en publicidad que en ciencia y tecnología, se explica por qué tiene semejante cobertura mediática. Eso no sucede en ningún lugar del mundo, que un gobierno destine el doble de presupuesto a la comunicación y a la propaganda de gobierno en vez de invertir en ciencia y tecnología. Ahí tiene la respuesta de por qué este gobierno tiene la cobertura mediática, el paraguas mediático permanentemente todos los días. Sergio, cuando vienen las elecciones, falta poco para las PASO, por más que nadie hable, salvo el gobierno. 2 meses y medio. 2 meses, falta muy poco, no es nada. ¿Hay posibilidad de una unión en la provincia de Buenos Aires en unidad ciudadana? La verdad que no lo sé. Yo creo que lo que sí hay una clara unidad por parte de esa unidad que nos enseñó el peronismo que hay que construir, esa unidad que se construye en la calle junto con los vecinos, junto con los trabajadores, que es la columna vertebral del movimiento justicialista, con los pequeños y medianos productores, con el campo, con los diferentes sectores de la participación activa de la provincia de Buenos Aires. Yo no creo en la unidad que se genera en una oficina con una calculadora en la mano haciendo especulación de si nos conviene o no nos conviene unirnos, con quién unirnos y cómo unirnos. Yo creo firmemente en la unidad que se construye de abajo hacia arriba y nunca en la unidad que se construye de arriba hacia abajo. Con una gran paso, digamos, una gran interna. La unidad, para los peronistas, el mayor organismo de coerción es la urna, eso no tenemos ninguna duda. Siempre fue así y esperamos que esta vez sea de la misma manera. ¿Usted cree que el gobierno está asustado, que pensaba que llegaba mucho más tranquilo a las elecciones y que termina siendo su propio enemigo? La verdad que ojalá el gobierno, sería bueno que el gobierno estuviera asustado porque sería que toma nota de lo que está sucediendo. Uno cuando escucha a los funcionarios de este gobierno parece un gobierno que está totalmente disociado con lo que está pasando en la Argentina, con lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires y no toman nota ni registro de la grave crisis no solamente económica que está viviendo, en el caso de la provincia de Buenos Aires estamos en una crisis terminal de educación y de salud fenomenal y la verdad que están más preocupados en temas totalmente superficiales que en lo que sufre el bonaerense todos los días. Pasa que esta bomba de tiempo que es la malla social, la sociedad, el desocupado, el que menos tiene, el marginado, aparte con un dato que no es menor, el INDEC no mide a 44 millones de argentinos, mide 29 millones. O sea, tenemos un dato de 35 como y pico que más o menos no es muy real. Ahora hay que reconstruir todo eso. ¿Y eso cuánto tiempo va a llevar? No solamente el tiempo que va a reconstruir, sino que el Estado ha destruido todas las herramientas de contención, todas las herramientas que tienen que ver con la generación de una movilidad social ascendente, ha generado una ruptura del tejido social que lo más grave y lo que más tiempo lleva a reconstruir no tiene que ver solamente con cuestiones económicas, sino que tiene que ver con la destrucción de una red de contención y por sobre todas las cosas con el acostumbramiento de la ausencia del Estado, donde debería generar políticas activas para justamente no pase lo que está pasando con la seguridad, con la salud y con la educación. Como todo el mundo habla del dólar, el tema es el tejido social. Que ahí hay que apuntar a reconstruir la inclusión en los colegios, la destrucción de la escuela pública, la salud pública, hay que reconstruir
Mire, le vuelvo a repetir, es tan grave el problema que hay en la educación como en la salud que repercute económicamente en la provincia de Buenos Aires. No solamente las malas decisiones y el gran endeudamiento que ha tomado Vidal en la provincia de Buenos Aires repercuten en la economía, sino que no hay posibilidad de desarrollo de una provincia que tiene en crisis la educación, y el gasto que genera la crisis de salud para resolver esa continua crisis es más lo que se gasta que lo que se debería invertir para que las cosas funcionen normalmente. Usted es Zárate, ¿no? Uno de Lima. De Lima. Bueno, uno cuando empezaba Zárate, la ciudad de Zárate, a mano derecha, había un UPA enorme. Está cerrado. Está destruido, por eso... Da una pena. Es que mire, fue barajar y dar de nuevo, no continuar ninguna política que estaba... Hace 10 días había que trasladar a un paciente a Escobar y no teníamos una ambulancia en Zárate para llevar al paciente a Escobar, y cuando conseguimos la ambulancia no tenía oxígeno. Los servicios de los hospitales de toda la provincia están diezmados porque no tienen insumos, porque no tienen los profesionales. Hace una semana un hospital muy importante de La Plata tuvo que suspender las cirugías porque no tenía hilo de sutura. No hay insumo más barato que el lino. El lino es lo mismo que se cose una prenda, está esterilizado. Ni siquiera había insumos para suturar. Entonces eso pone en evidencia la grave crisis y la falta de vocación para resolver el problema, porque nosotros siempre por ejemplo, nos llama la atención cuando hablamos de seguridad, los muertos que genera la inseguridad, los muertos que tenemos en ocasión de robo, pero no le prestamos atención la cantidad de pacientes que mueren innecesariamente en la provincia de Buenos Aires por falta de atención, por falta de políticas, por faltas de políticas como el hantavirus, o lo que fue hace 2 años la crisis de vacunación de la gripe A, que generó más de 40 muertos de manera innecesaria en la provincia de Buenos Aires. Claro, lo que pasa es que cuando uno descree lo público, no existen las políticas públicas. Es que ya nadie cree en lo público, ya nadie cree. Ya la verdad que si hay algo que le ha pasado a este gobierno es que carece de total credibilidad, y eso empeora la situación. No, pero aparte es que yo creo que jamás crecieron las políticas públicas. Cuando uno ve a los empresarios que forman parte del gabinete, no creen en lo público, creen que el país es una empresa. Ellos toman a la Argentina como una unidad de negocios, y no es así. No entienden que ellos, cuando hablan de educación, cuando hablan de salud, hablan de gasto, no hablan de inversión. Nosotros entendemos que la salud y la educación es la primera herramienta de inversión que debe tener cualquier política pública. Lo llevo a su terruño con el tema de Atucha 1, Atucha 2, se inconcluyó la obra y Lima está como sola, aislada. Sí, Lima ha perdido, fue tremenda la crisis que generó el parate del plan de nuclear. Soberano nuclear. Eso no solamente ha generado una cantidad inconmensurable de mano de obra que se ha perdido, sino por sobre todas las cosas la posibilidad de generar una soberanía energética basada en la fisión nuclear, que hoy es base para la generación de cualquier industria. No nos olvidemos que hoy la energía está trabajando al menos del 50% porque las fábricas están cerradas, prácticamente cerradas, y las que permanecen todavía abiertas están trabajando a un 60% de su capacidad en algunos operativa. casos. Y este gobierno ha apostado a una política energética de corto plazo, que es la energía eólica, fundamentalmente, y que cuando las industrias vuelvan a funcionar, no pueden estar esclavas de que si hay viento o no hay viento. Para eso se necesita generar usinas de base, llámese nucleares, llámese termoeléctricas, para poder garantizarle a la industria trabajar al 100% como en las mejores épocas de la Argentina. Bueno, lo que pasa es que la energía nuclear se utiliza en los países desarrollados, en todo el mundo. Japón es toda energía nuclear. Sí, no solamente Japón, muchos países hoy en el mundo están volcándose a la energía nuclear, si bien hay diferentes si bien es cierto que hay diferentes teorías, este gobierno lo que ha hecho es dejar de invertir en energía de base, que es la energía de base cuando usted la necesita no puede estar a merced del viento o a merced del sol para generar energía para que un país produzca. Para que un país produzca necesita energía. El 90% de la producción de energía va hacia la industria. Si hoy estamos en una crisis energética con una industria que está
trabajando a menos del 60% de su capacidad instalada, imagínese los problemas que tendríamos si este país estuviera funcionando al 100%. Ahora, otro tema, otro desafío enorme es reinstalar el Estado en los lugares donde se fue. Sí, por sobre todas las cosas, el gobierno, lejos, porque decía que este era un Estado grande, que había que achicarlo. No solamente no lo achicó, sino que lo agrandó, pero que además lo que hizo fue retirarlo. Por lo tanto, volver, y usted sabe que en física los vacíos no existen. Todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio. Espacio cedido es espacio ocupado. ¿Quién ocupó el lugar que debería estar? El Estado lo ocupó la delincuencia, el narcotráfico. Por eso hoy los grandes sostenedores de los problemas sociales en cada uno de los barrios vulnerables no es el Estado, sino el narcotráfico, que es el que genera la mano de obra a través de los soldaditos en cada uno de los barrios vulnerables. Y que de hecho está muy instalado. Me refiero a un hecho que fue público hace muy poco, el comisario que fue asesinado en Avellaneda, que de alguna manera extorsionaba a los narcos. Digo, todavía está ese entramado, ¿no?, sucio entre las fuerzas de seguridad y los narcotraficantes. Sí, claramente que las policías provinciales, a partir de que adhirieron a la ley de federalización, que es esa ley que permite a las policías provinciales, en este caso de la provincia de Buenos Aires, trabajar en contacto directo con el narcomenudeo, eso es lo que ha abierto la puerta a que ingrese de manera fuerte y contundente la corrupción del narcotráfico en las filas de la policía, no solamente de la policía de la provincia de Buenos Aires, sino de todas aquellas policías provinciales. Ahora, la verdad que esto no es un problema del gobierno provincial, sino es un problema que no se ha sabido, porque se sigue profundizando con este paradigma, cómo actuar en estos casos. ¿Por qué? Porque todas las policías que estarán en contacto directo de la lucha contra el narcotráfico están infiltradas por la corrupción que produce esta actividad ilícita. Y no es solamente un problema de la bonaerense, sino de todas las policías del mundo. Claro, pues está toda la plata negra ahí. Por eso hay que cambiar el paradigma. Lo que no entiende este gobierno es que hay que cambiar el paradigma. Al menos no hay que seguir profundizando este paradigma de confrontación directa, que es lo que lo ha experimentado Nixon y que lo sostuvo Estados Unidos hasta la fecha. Y lo único que genera es muerte y violencia, mientras en Estados Unidos se consume el 80% de la droga que se produce en Latinoamérica. Ahora, el tema es que acá el narcotráfico se instaló con el retiro del Estado. Esto es una realidad. Hoy Margarita Barrientos lo decía, que el problema que tenía en su comedor era el narcotráfico que estaba a la vuelta de la esquina. Pero es el reclamo de cualquier vecino de un barrio de la provincia de Buenos Aires. Usted donde por más que el presidente diga que se tuvieron 60.000 narcotraficantes en estos años, que es algo imposible porque no hay capacidad carcelaria para semejante cantidad de detenidos, aparte tiene que caminar el barrio y la gente misma le dice que el gran problema es la inseguridad y el narcotráfico, que cada vez aumenta de manera exponencial. Sergio, muchísimas gracias por venir. Gracias.